síntomas físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos, despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día, mediante recomendaciones y técnicas que podrás realizar desde tu casa y te ayudarán a minimizar los malestares emocionales y físicos. Cuidándonos en Comunidad. Cuidándonos en Comunidad es una iniciativa que surge a raíz de la situación de emergencia que vivimos en El Salvador debido al COVID-19. Muchas personas están presentando diversos síntomas físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos, despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día, mediante recomendaciones y técnicas que podrás realizar desde tu casa y te ayudarán a minimizar los malestares emocionales y físicos. Cuidándonos en Comunidad. Cuidándonos en Comunidad es una iniciativa que surge a raíz de la situación de emergencia que vivimos en El Salvador debido al COVID-19. Muchas personas están presentando diversos síntomas físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos, despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día, mediante recomendaciones y técnicas que podrás realizar desde tu casa y te ayudarán a minimizar los malestares emocionales y físicos. Cuidándonos en Comunidad. Hola, es un gusto estar nuevamente junto a ustedes en un nuevo programa de Cuidándonos en Comunidad. Espero que estén teniendo una buena semana en sus labores, tanto fuera las personas que trabajan fuera de su casa como las personas que trabajan en sus hogares. Estamos en esta ocasión también saludando a las personas que siempre nos acompañan en sintonía de Bálsamo Radio TV, y también quiero invitarles para hoy estar siempre pendientes de la retransmisión de su programa Cuidándonos en Comunidad todos los miércoles a las 3 de la tarde en Bálsamo Radio 92.1 FM. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, la semana anterior estuvimos hablando un poco también sobre las pérdidas y duelos durante los tiempos de pandemia y estas situaciones de crisis que están generando en nosotros para que pongamos mayor atención en nuestro cuidado a la salud mental. Y hoy vamos a hablar un tema que es sumamente importante también y que está relacionado y que ha tomado además relevancia en estos tiempos de crisis por la pandemia que vivimos, y estoy hablando del tema de la ansiedad. Como sabemos que es un tema que nos va a interesar a todos y todas, y que más de alguna de las personas que nos está viendo puede haber sentido ansiedad en algún momento de su vida, hemos también querido invitar a una profesional de la salud mental en el área de la psicología, que también nos va a estar acompañando junto a Damaris para profundizar un poco sobre lo que significa tener ansiedad.
Tenemos entonces nuevamente a Damaris Tovar junto a nosotras y voy a presentar antes también a Amy Ramírez. Amy, bienvenida. Ella, para que la conozcan, es psicóloga con experiencia clínica en el tratamiento de trastornos de ansiedad, depresión e intervención psicológica en contextos de violencia. También tiene experiencia en atención a la primera infancia, terapia individual, familiar y de pareja. Cuenta con un diplomado certificado en la evaluación e intervención de trastornos del neurodesarrollo y actualmente es psicóloga en la Asociación Autismo Luz Azul. Muchas gracias a las dos por estar en nuestro programa. Bienvenidas. Gracias, Irene. Un gusto estar acompañándolos nuevamente a las personas que nos sintonizan en nuestro programa Cuidándonos en Comunidad. Bueno, así como decía Irene, esta semana vamos a abordar la temática de la ansiedad. Espero que sea de mucha importancia para todas las personas y que las recomendaciones que demos al final del programa les puedan ayudar a mejorar las situaciones que estén viviendo actualmente. Es un gusto estarles acompañando para conversar acerca de un tema tan importante que está teniendo tanto impacto en nuestra situación actual. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Amy, por estar con nosotras. Bueno, como siempre, tenemos preparado, gracias a la producción del programa, la cápsula en la que vamos a ver un adelanto y la introducción sobre el tema de la ansiedad en esta ocasión, para que veamos también un poco sobre lo que estaremos abordando durante todo el programa. Y como siempre también les invito a que pueden escribirnos y dejarnos sus opiniones y comentarios o consultas en nuestras redes sociales. Búsquenos como Bálsamo Radio TV en Facebook, Twitter y en nuestra página web www.balsamoradiotv.com. Les invito entonces a que veamos el adelanto con este video preparado y luego al volver continuamos platicando sobre la ansiedad. Veámoslo. ¿Has sentido preocupaciones, que no puedes concentrarte y tienes miedo de lo que pueda pasar? El tema de hoy en Cuidándonos en Comunidad es la ansiedad. La actual situación nos ha llevado a realizar cambios en todos los niveles de nuestra vida, lo cual nos ha generado malestares como la ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo cuando nos enfrentamos a un peligro, a algo desconocido o a una crisis. Sirve como una señal a la que debemos prestar atención, que nos pone alerta y nos lleva a adaptarnos. Si la ansiedad aparece sin que haya un riesgo o con mucha intensidad, puede volverse limitante y nada saludable. Los síntomas más frecuentes de la ansiedad son sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, debilidad o cansancio, problemas para concentrarse, insomnio, entre otros. Es importante estar alerta ante las señales de ansiedad que puedan presentar los niños, adolescentes y nosotros mismos. Algunas recomendaciones que se pueden utilizar para beneficio de todos los miembros de la casa y de forma individual son establecer una rutina, identificar y aceptar las emociones, enfocarse en las cosas buenas, realizar ejercicios de respiración, estar en contacto con amistades y familiares, pedir ayuda si se necesita. Recuerde que no puede controlar el futuro, pero sí se puede hacer cargo del presente. Ten presente estos consejos y ponlos en práctica para mejorar tu salud y la de tu comunidad. Nos vemos en el próximo programa de Cuidándonos en Comunidad. Bueno, veíamos entonces en la cápsula un poco sobre la introducción de qué es, qué trata y qué es cuando sentimos cuando tenemos ansiedad. Vamos entonces a empezar a conversar un poco para que Damaris y Amy nos cuenten un poco sobre qué trata esto. Yo tengo, como siempre, la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué es
pero también en esta ocasión queremos saber desde una mirada más profesional de la psicología, ¿qué significa cuando una persona tiene ansiedad? Para que nos cuenten un poco sobre eso. De acuerdo, sí. Bueno, la ansiedad, para empezar, tenemos que explicar que es una emoción normal que las personas tenemos ante alguna situación que nos esté causando algún miedo o que consideremos que es riesgo o amenaza para cada uno de nosotros. Entonces, cuando ya identificamos esto, es algo normal, ¿verdad? Sí, en ciertas ocasiones es natural, nuestro cuerpo reacciona, tenemos sensaciones ante esas señales que nos está mandando. Pero se vuelve, digamos, un problema cuando la ansiedad ya se da en alguna situación donde no hay un riesgo para nosotros ni una amenaza real y nosotros consideramos que sí existe esa amenaza. Entonces ya va más que todo como más apegado a preocupaciones, a pensamientos que nos generan miedo. Y esto en algún momento nos puede llegar a limitar. Entonces ahí es cuando hay un problema de que, digamos, también la emoción se desborde a tal grado que ya nos vuelva incapaces de continuar con ciertas acciones o actividades que nosotros realizamos cotidianamente. Pero también Amy va a ampliar un poquito sobre la explicación. Sí, como mencionaba Damaris, la ansiedad es una respuesta natural. Nosotros como seres humanos estamos programados para que ante una amenaza, ante un peligro, ante algo que atente contra nuestro bienestar, podamos huir, reaccionar, pelear. Es un mecanismo normal. Entonces, la ansiedad tiene un componente fisiológico, que es de que si tengo que huir, por ejemplo, el corazón necesito que me bombee la sangre más rápido. Entonces, ese es el por qué experimentamos esa sintomatología. Entonces, y también tiene un componente cognitivo, que son los pensamientos que están constantes sobre un tema porque nos están diciendo, huye, haz algo, estás en peligro. Entonces, pero la situación con la ansiedad es que muchas veces, tal como decía Damaris, no hay un peligro inminente o sí lo hay, pero nosotros no podemos responder directamente a eso en este momento. Por ejemplo, en este contexto de pandemia sabemos que hay un virus real, sí, pero el hecho de preocuparnos, de alterar la respuesta fisiológica, a diferencia de otro tipo de circunstancias, no nos va a ayudar a huir ni nos va a beneficiar. Entonces, la ansiedad, estamos hablando ya del trastorno, cuando nos comienza a limitar, nos comienza a causar problemas físicos, nos comienza a causar problemas para socializar. Entonces, cuando afecta nuestro bienestar y lejos de ayudarnos a encontrar una solución, nos está obstaculizando, sí es pertinente buscar ayuda. Excelente. Me interesa esto que mencionas sobre el contexto de pandemia que estamos viviendo, porque imagino que también estos trastornos de ansiedad pueden haber aumentado, ¿verdad? Y es normal que estemos todas las personas sintiendo estos síntomas, pues porque no es una condición habitual a la que estamos acostumbrados. Y la pregunta sería entonces, en este periodo de pandemia, ¿qué tanto ha aumentado la ansiedad? ¿O cómo se ha observado este aumento en las personas? Okay. Fíjate, Irene, que bueno, al hablar ya de un trastorno de ansiedad, sí es cuando, ya como decía Amy, ha pasado mucho tiempo esta persona con estas emociones, estos sentimientos, y entonces se van acumulando. Pero ahorita en el contexto de pandemia muchas personas están o han experimentado ansiedad que no necesariamente llega a un trastorno. Entonces, sino que muchas personas que anteriormente nunca habían presentado síntomas o como lo decíamos, una respuesta natural quizás a una amenaza o un riesgo, sí han sentido como esos síntomas, pero ya con este contexto de pandemia muchas personas han experimentado y desarrollado estos síntomas, ahora sí, de forma constante, prolongada en estos meses. Entonces, eso sí ha afectado a muchas personas que anteriormente, digamos,
fumaban, pero ahora ese consumo se ha excedido debido a la ansiedad que están experimentando. Muchas personas también vemos los memes que dicen, ¿verdad?, que los resultados de esta cuarentena hemos estado comiendo más, entonces también es producto muchas veces de la ansiedad, y personas que al contrario han dejado de comer porque ya presentan otras condiciones, digamos, no es la ansiedad. Entonces así se han ido viendo casos de personas que antes de la pandemia no presentaban ningún síntoma de ansiedad, y ahora a través de todas las situaciones que han vivido sí están presentando ansiedad, y las que ya tenían condiciones de ansiedad sí se ha visto aumentada. Entonces, y ya ahí pueden llegar o han llegado posiblemente a un trastorno específico de ansiedad que más adelante también lo vamos a desarrollar. Amy, ¿has visto en tus consultas y esto aumento o algunas condiciones que te llevan a pensar que por lo de la pandemia haya generado estos tipos de ansiedad? Sí, de hecho es que la situación se presta para hacer caldo de cultivo para trastornos de ansiedad. Entonces, como decía Damaris, hay personas que ya tenían cierta tendencia a preocuparse mucho. Entonces, ahora que tenemos una situación que pues requiere de nosotros estar bastante alerta, estar bastante pendientes y tener cuidado, una respuesta natural, que es esta, podría verse alterada. Entonces pasa mucho y es algo muy común que comencemos a somatizar, a imaginar síntomas. Entonces, ¿por qué? Porque naturalmente tenemos que estar pendientes, tenemos que ver que si estamos enfermos, si tenemos que ir a pasar consulta. Entonces, pero como sabemos la variedad de formas en las que se puede presentar el virus y el mismo temor de que nos dé fuerte, por ejemplo, hace que la gente comience, creo que tengo fiebre, creo que me siento mal, creo que mentalmente ya lo tuve. Entonces, es muy frecuente. Entonces, tienden a desarrollarse muchos problemas de ansiedad relacionados con esto. Relacionados con la limpieza, pensamientos obsesivos de ¿y si toqué a esta persona? ¿Y si toqué eso y estaba contaminado? Entonces es normal hasta cierto punto pensarlo, porque tenemos que tener cuidado, pero pasar todo el día, por ejemplo, de yo ya me siento mal, es que salí al mercado y entonces catástrofe. Sí, entonces son situaciones, esta situación que de por sí es bastante difícil, tiende a afectar sobre todo a las personas que ya tenían problemas de ansiedad previos y también aquellas que no los habían desarrollado, porque quieras o no tampoco hay una cultura de cuidado respecto a la salud mental y a cómo enfrentar la ansiedad, las preocupaciones. Entonces, sí, la verdad es que la pandemia ha venido a disparar bastante los niveles de ansiedad de las personas. Y esto también es bien importante, y la idea también del programa es que entendamos por qué es importante darle una atención adecuada a la salud mental, porque además termina afectándonos en nuestra salud física y cotidiana, ¿verdad? En nuestra vida diaria, nos limita, y a veces tenemos muchas enfermedades que no sabemos que realmente son el resultado de esta falta de cuidado a nuestra salud mental. En este sentido, ¿qué síntomas entonces me pueden decir ustedes que puede tener una persona que presente ansiedad? Sí, fíjate que algunos síntomas que son bien, digamos, normales cuando una persona presenta ansiedad, y que muchas veces también podemos confundir con el estrés. Es como la tensión de nuestro cuerpo. Esa es una de las que también se apega bastante a cuando hay estrés. También el nerviosismo, que que una situación nos genera, y después vamos a hacer una breve diferencia del estrés con la ansiedad, pero algunos síntomas que sí ya podemos identificar y como fijos de ansiedad, que es la taquicardia, que empezamos a sentir como esa aceleración de nuestro corazón, y que la gente dice, es taquicardia lo que estoy teniendo. Un infarto. Sí, cuestiones así. Entonces también la respiración, que sentimos que no llega la respiración y hay un momento hasta de opresión en el pecho, dolor. Incluso hay muchas personas que experimentan zumbidos en su oído, y
también puede girar en torno a esas ideas, como decía Amy. Ya empiezo a somatizar y digo, ¿será que estoy quedando loco? ¿Qué es lo que me está pasando? Entonces empiezan más preocupaciones y bueno, esos son algunos de los síntomas. No sé, Amy, si querés. Sí, es que lo que suele alertarnos más son los síntomas físicos. Sí. Entonces, incluso el mareo, porque al respirar de una manera tan superficial no hay suficiente oxígeno. Entonces es normal que la gente experimente un poco de mareo, un poco de malestar en el estómago. Y esto es precisamente por lo que te mencionaba, es la respuesta de huida. Entonces, y también están estas constantes preocupaciones, esta dificultad para desenfocarse de cierto pensamiento que nos está causando la ansiedad. Gracias. Bueno, realmente es un tema que me parece que es bien importante que lo entendamos, que no es solamente el sentir el tener estas sensaciones, sino que es algo más profundo que está sucediendo también en nuestra mente y que afecta a nuestro cuerpo. Y que bueno, también todas las personas lo hemos sentido alguna vez, y los niños, ya más adelante las niñas vamos a hablar un poco al respecto, y también vamos a hablar sobre cómo podemos ir atendiendo estas situaciones que nos provoca y nos genera la ansiedad. Una pregunta también que tengo ahorita con respecto a lo que me estaban diciendo sobre los síntomas, y que ya Damaris lo mencionaba, es que la ansiedad, estos síntomas de ansiedad se pueden también confundir o pueden ser similares más bien con el estrés, ¿verdad? Y tendemos, como no conocemos, decimos tengo ansiedad o tengo estrés y pensamos que es lo mismo, ¿verdad? Pensamos que es lo mismo. Entonces, al regresar de la pausa, quisiera que ustedes o Amy también, si nos puedes aclarar y explicar en qué consiste, si hay una diferencia entre la ansiedad y el estrés. Entonces, vamos a ir ahorita a una pausa y al volver continuamos, y no se olviden de que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales en Bálsamo Radio TV. Ya regresamos. Este es el segundo año que se realiza la campaña Sembremos Vida por nuestro derecho al agua. Este año, a pesar de las dificultades presentadas por la pandemia provocada por el COVID-19, se sembrarán un total de 14,000 árboles en la zona de recarga de 25 sistemas de agua en los municipios de San José Villanueva, Zaragoza, Huizúcar, La Libertad y Comasagua, abarcando un área aproximada de 60 manzanas. En mi comunidad, el agua se cuida y se defiende. Aqua te invita a sintonizar el programa Abriendo Caminos Mientras Avanzamos, un espacio de análisis y reflexión sobre temas de la coyuntura local, nacional e internacional relacionados con el derecho humano al agua, a la alimentación, la comunicación y a una vida digna en la cordillera del Bálsamo. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, abriendo caminos mientras avanzamos, aquí en Radio Bálsamo 92.1 FM. Aquí no es solo la comunidad Miramar que está siendo afectada por esta situación, no, que aquí todas las comunidades que están aledañas al río, todas utilizan el agua para lavar, para todo uso. ¿Vea? Las comunidades que están siendo afectadas con esa contaminación del río, en primer lugar está el cantón Las Margaritas, la comunidad del Plan del Mango, está la comunidad Miramar, está la comunidad Santa Cruz, está la comunidad Cerro de Piedra, también está la comunidad de la Zona Verde y el cantón Melara. Esto tiene años de que pasa. Si nosotros ya hemos puesto demanda, varias comunidades ya lo han hecho. Y la Pedrera lo que dice es que pues ellos tienen el poder y nosotros como pobres no vamos a hacer nada.
Estamos nuevamente de regreso en su programa Cuidándonos en Comunidad. Este día estamos conversando junto a Damaris y Aime sobre qué es la ansiedad y qué nos ha causado, cómo se ha alterado en estos tiempos también la ansiedad, en estos tiempos de crisis por la pandemia. Estábamos con la pregunta de cuál es la diferencia entre ansiedad y estrés. Tal vez, Aime, nos puedes explicar un poco si son parecidos o qué relación hay entre las dos. Ok. Es que la situación es que la ansiedad y el estrés suelen tener síntomas físicos similares. Entonces, y también andan rondando el tema de la preocupación. Sin embargo, el estrés tiende a ser una respuesta normal que todos tenemos y necesitamos tener para cumplir con nuestros objetivos, con las demandas del ambiente. Entonces, y es inmediata. En cambio, la ansiedad es ya una preocupación, un miedo constante al futuro. Cuando hablamos de estrés, se puede mencionar, por ejemplo, el trabajo, la sobrecarga, la cantidad de cosas que tengo que hacer, que si voy a poder salir con eso para mañana o no. En cambio, la ansiedad ya es, voy a tener un mal desempeño, lo voy a entregar mal y me van a regañar. Entonces, no sé si podemos como ver ahí la diferencia entre la ansiedad, que ya es como ese temor, lo que va a pasar, entonces lo que me puede pasar y qué voy a hacer, cómo lo voy a afrontar. En cambio, el estrés es una cuestión más presente, más de lo inmediato, de lo que tengo que hacer, de las presiones. Entonces, más o menos por ahí anda la diferencia entre una y otra. El estrés es algo hasta cierto punto más cotidiano, más normal, por decirlo de alguna manera, pero un estrés mal manejado, esa exposición constante a las preocupaciones, a las demandas, a sentir que no damos abasto, sí puede generar una ansiedad a largo plazo. A cuestionarnos tanto, ¿verdad? Quiere decir, o sea, puedo decir que, o podemos decir que el estrés es lo que vivimos ahorita, a diario, con las situaciones que estamos teniendo, y la ansiedad es cuando también nos adelantamos a pensar que las cosas nos van a salir mal, lo que decía es que me voy a enfermar, ¿verdad? Y esto. Bueno, antes también vamos a saludar a las personas que nos están viendo y que nos están acompañando y nos han dejado ya sus comentarios en redes sociales. Beatriz Miranda y Gary Will, que también nos han dejado una preguntita por acá, que es cómo podemos ayudar a una persona con ansiedad, que ya más adelante vamos a profundizar en esto. Y saludo también a todas las personas que nos ven a lo largo de la Cordillera del Bálsamo, en Panchimalco, en Quesaltepec, que también nos están viendo, en San Diego, y gracias por estarnos acompañando en Bálsamo Radio. Otra pregunta que también surge después de esto de entender la diferencia entre la ansiedad y el estrés es si existe una sola ansiedad, o sea, si hay distintos tipos de ansiedad. Sí, de hecho es importante conocer cómo se puede manifestar la ansiedad, porque también de eso depende el tipo de intervención que se le va a dar. Entonces tenemos, por ejemplo, hablando clínicamente de la ansiedad generalizada, que es esa preocupación latente y constante sin tener un objetivo específico. Entonces es como si aparentemente todo nos generara preocupación, nos generara miedo. Luego están, por ejemplo, las fobias específicas, que ahí, a diferencia de la generalizada, que es que todo el tiempo a todo, las fobias específicas es a un objeto, a una persona, a una situación, a una cosa, a algo en específico, que cuando aparece o cuando tememos que aparezca, nuestro cuerpo presenta una reacción de ansiedad muy, muy alta y que puede resultar incluso incapacitante. Dentro de esto, bastante similar, tenemos los ataques de pánico. Y aquí voy a retomar algo que mencionaba Damaris acerca de las sensaciones de opresión en el pecho, las sensaciones de taquicardia. Cuando nosotros comenzamos a ponerle mucha atención a nuestro cuerpo, podemos darnos cuenta de este tipo de procesos y cuando se aceleran. Entonces, pero cuando se acompañan de pensamientos de temor a la muerte, de creo que me está dando un infarto, entonces ese mismo miedo altera más el cuerpo, porque la sensación que se tiene es la respuesta al miedo,
Y eso produce el ataque de pánico. Entonces, estos pueden acompañarse de agorafobia, que es el temor a los espacios abiertos. Usualmente estas personas tienen miedo de sufrir de una enfermedad, un paro cardíaco, algo, porque se sienten mal con su cuerpo y que nadie pueda auxiliarlas, nadie a su alrededor. También tenemos dentro de esto, y lo que hablábamos de la pandemia, el trastorno obsesivo compulsivo. El que no es por personalidad, porque hay dos tipos, entonces, que se debe a esa tendencia a tener pensamientos obsesivos todo el tiempo en relación a algunas preocupaciones, en relación a la limpieza, en relación a si me voy a enfermar. Y eso nos lleva a tener conductas muy concretas, a lavarnos las manos 50,000 veces porque consideramos que todavía están sucias, todavía están contaminadas. Entonces, hay distintos focos de preocupación y así se puede diferenciar los tipos de ansiedad de cierta manera. Aquellas que se dirigen a algo en específico, aquellas que se dirigen a la salud, aquellas que se dirigen a todo en general. Pero sí es muy útil porque hacia ese foco se va a encaminar el tratamiento, la intervención. Entiendo. Es una constante alerta, o sea, es estar en un constante alerta sobre lo que puede suceder y pensar que va a suceder mal. Bueno, yo personalmente también he escuchado y he tenido cercana a mí personas que han tenido estas sintomatologías, y también es difícil decirle, no, estás bien o no te va a dar un infarto, porque la persona está viviéndolo de una manera tan intensa que es difícil darle un acompañamiento. En ese caso, cuando es tan inmediato, cuando una persona está en un momento así de crisis tan fuerte, ¿qué se recomienda que se puede hacer para una situación así? Fíjate, Irene, que bueno, lo más recomendable siempre es que la persona acuda a un profesional de la salud mental, porque esta persona le va, así como decía Amy, hay tantos tipos, entonces va a hacer una evaluación y va a poder determinar cuál es el tipo de ayuda que esta persona necesita específicamente. Entonces, digamos, aquí hay cuestiones que pueden minimizar incluso con la familia o retomando como una rutina, o sea, tratando de mantener el control o creer la persona, también esto le puede ayudar, de que tiene el control de las situaciones que está viviendo, o sea, al establecer una rutina, pero lo ideal siempre es que la persona pueda acudir a un profesional de la salud mental. Sí puede exteriorizar estas emociones que está sintiendo, las sensaciones, pero no es lo mismo, digamos, porque una persona común no le va a decir o va a hacer eso que decís, sí, ya te va a pasar, va a estar bien, o sea, porque no saben en realidad cómo se tiene que manejar una situación así. Así que lo más recomendable es que las personas acudan a un profesional de la salud mental. Me imagino que también porque ya cuando la persona llega a estos momentos de crisis, ya es porque su ansiedad ya está muy avanzada y ya le está afectando de una manera más fuerte, ¿verdad? Sí, no es exacto. Con respecto a esto, también me pregunto si existe algún vínculo, porque entiendo ahorita que la ansiedad es algo que podemos pensar o reflejar hacia lo que va a suceder, pero también existirá algún vínculo, nos pueden explicar ustedes, si hay alguna relación o conexión con lo vivido en nuestra infancia, en nuestro pasado, que pueda hacer que no esté resuelto o que no hayamos procesado de la manera adecuada y que pueda venir a detonarnos en una ansiedad ya cuando estamos las personas adultas. ¿Existe algún vínculo en eso? Sí, fíjate que, bueno, las personas llega a un punto de la vida en el que, exactamente como hemos venido repitiendo constantemente en todos los programas, que nuestras emociones siempre van a buscar una fuga o un método de salida. Entonces, así como decís, hay cosas que nos vamos guardando por muchos años o que no las trabajamos adecuadamente, no las abordamos adecuadamente. Entonces, aquellos pequeños síntomas de ansiedad que empezamos a tener quizás en la adolescencia o hubo alguna situación que disparó alguna ansiedad, digamos,
personas, eso lo podríamos retomar con personas que han vivido violencia intrafamiliar. El hecho de que la persona que maltrata en la casa, ya va llegando la hora en la que esa persona llega, entonces eso también va generando como esos síntomas de alerta en la persona. Pero, o sea, eras una niña posiblemente o niño, no sabías cómo abordar esa situación, pero más adelante, cuando ya estás en tu etapa adulta, hay algo, un acontecimiento que disparó otra vez esos síntomas y ya la persona así se ve más afectada. Entonces, definitivamente muchas cosas que nosotros presentamos actualmente son causadas por las vivencias que nosotros tenemos anteriores. Entonces, ahí es más o menos la relación. Y de hecho en la infancia es cuando todos vamos como aprendiendo a conocernos y a conocer el mundo y qué es lo que podemos hacer, en qué tenemos el control, en qué no. Entonces cuando de niños se suelen invalidar nuestras emociones, tendemos a, como decía Daya, a reprimir, a guardarnos las cosas durante mucho tiempo y al final terminan haciéndose más grandes y saliendo de una forma u otra, o a percibirnos como incapaces de dar respuesta al entorno. Entonces, muchas veces la ansiedad se da no en sí por la situación, es porque nosotros consideramos que no la vamos a poder manejar, que nos va a afectar demasiado. Entonces, también tiene que ver un poco con la visión de uno mismo que se crea en la infancia y también el control, dónde se ubica. A muchas personas de pequeños nos enseñan que tenemos que tener el ambiente controlado, que tenemos que tener todo bajo control. Sin embargo, no nos enseñan que tenemos que tenernos bajo control a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que pasa en este tipo de situaciones, en una pandemia? Que no podemos controlar el ambiente, no podemos controlar lo que pasa afuera. Y estamos encerrados, en el caso de la cuarentena, con nosotros mismos. Entonces, es ahí donde tenemos que implementar el control, pero el control sobre cómo actuamos nosotros, cómo pensamos, qué sentimos y cómo lo manejamos. Pero sí, es algo que se va aprendiendo desde la infancia. Y vamos a hablar un poquito después de la ansiedad infantil y cómo afecta el entorno y los padres a la manera en que los niños desarrollan recursos. Bueno, realmente es un tema que es bien importante, creo yo, para entender también todas estas situaciones a veces de violencia que vivimos, ¿verdad? Y la violencia intrafamiliar, también cómo se nos enseña, por lo que dicen, a reprimir los sentimientos y a no poderlos expresar y luego surgen todas estas detonantes. Vamos a ir a una pausa y al volver sí me gustaría también que conversemos sobre los efectos que está causando la ansiedad en la niñez, en la infancia, ¿verdad? Por esto justamente que comentaban que a los niños o a las niñas no les explicamos cómo pueden ellos expresar sus sentimientos, sus emociones, y más bien lo que hacemos es no llore, no le explicamos lo que está sucediendo y preferimos ocultárselo para que no tiene que saber, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a una pausa, al volver retomamos este tema y les invitamos también a las personas que nos están acompañando a continuar con nosotros y luego al volver también vamos a retomar unas preguntas que ya nos han dejado en nuestras redes sociales. Ya regresamos. Este es el segundo año que se realiza la campaña Sembremos Vida por nuestro derecho al agua. Este año, a pesar de las dificultades presentadas por la pandemia provocada por el COVID-19, se sembrarán un total de 14,000 árboles en la zona de recarga de 25 sistemas de agua en los municipios de San José Villanueva, Zaragoza, Huizúcar, La Libertad y Comasagua, abarcando un área aproximada de 60 manzanas. En mi comunidad, el agua se cuida y se defiende. Aqua te invita a sintonizar el programa Abriendo Caminos mientras avanzamos, un espacio de análisis y reflexión sobre temas de la coyuntura local, nacional e internacional relacionados con el derecho humano al agua, a la alimentación, la comunicación y a una vida digna en la cordillera del Bálsamo. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, abriendo caminos mientras avanzamos, aquí en Radio Bálsamo 92.1 FM. Aquí no es solo la comunidad Miramar que está siendo afectada por esta situación, no que aquí todas las comunidades que están aledañas al río,
todas utilizan el agua para lavar, para todo uso, vea. Las comunidades que están siendo afectadas con esa contaminación del río, en primer lugar está el cantón Las Margaritas, la comunidad del Plan del Mango, está la comunidad Miramar, está la comunidad Santa Cruz, está la comunidad Cerro Piedra, también está la comunidad de la Zona Verde y el cantón Melara. Esto tiene años de que pasa. Si nosotros ya hemos puesto demanda, varias comunidades ya lo han hecho. Y la Pedrera lo que dice es que pues ellos tienen el poder y nosotros como pobres no vamos a hacer nada. Estamos de regreso en su programa Cuidándonos en Comunidad. Hoy estamos hablando sobre la ansiedad. Tenemos a invitada a Amy y a Damaris, que son las personas profesionales en el área de la psicología con las que estamos hablando sobre el tema. Y nos quedamos con la pregunta anterior de qué efectos está causando la ansiedad en estos contextos de pandemia y de crisis en la niñez. Es importante, como decíamos, parece que en uno de los programas nos hacían esta pregunta también. Sí. Es importante saber que los niños y las niñas, ellos, perciben todo lo que está sucediendo en su entorno, y principalmente con todas estas cuestiones que ya no van a estudiar, no pueden salir a jugar con sus amigos, entonces separarse de las personas queridas también. Muchos de los padres, incluso he tenido conocimiento de algunas personas que me manifestaban, bueno, fíjate que mi hija o hijo está presentando papitis o mamitis, mencionaban ellos, o sea, ese apego, no querer separarse de sus padres o de sus madres. También los niños están como con esa incertidumbre y necesidad de seguridad, vamos a estar bien, los abuelos van a estar bien, entonces también han experimentado los niños problemas para dormir, muchas pesadillas. Hay niños que actualmente han presentado problemas de enuresis, que es que orinan la cama nuevamente. O sea, hay niños que han tenido como ciertos retrocesos, podríamos decir, y se debe a esto, porque los padres consideran, no, pero ya sabe qué es lo que está pasando, en la escuela les han explicado, pero nosotros como padres y madres de familia no les hemos explicado, no hemos abierto ese espacio para que ellos puedan manifestar sus emociones. Entonces cuando vemos que ellos están demasiado apegados a mí, está teniendo pesadillas, incluso pensamos que los berrinches que ellos están haciendo, o sea, esa es la forma que muchos de ellos tienen de manifestar que no se sienten bien, que no están, digamos, sintiéndose cómodos con la situación y les está afectando. Entonces, ahí vamos a retomar más adelante ciertas medidas que los padres pueden tomar, porque cuando vean que algunos de estos síntomas se presentan en sus hijos e hijas. ¿Algo más que agregar sobre Amy, sobre esto de la impacto que está generando en la infancia, la ansiedad? Sí, es que realmente los niños se dan cuenta. Entonces, como decía Damaris, uno puede dar por hecho que otras personas les han explicado, que ellos entienden, o otras personas piensan, no, si de todos modos ni se da cuenta o no logra dimensionar lo que está pasando, pero la verdad es que lo que nosotros no les decimos, lo que no les explicamos, ellos le van a dar una explicación con respecto a los recursos que tengan, a la imaginación, entonces, y pueden llegar a conclusiones que les pueden hacer sentir muy, muy mal. También es necesario recordar que los niños son el producto de su entorno. Si los papás, si mamá y papá no son capaces de manejar la ansiedad y ellos, o sea, su referente es la gente con la que viven, los adultos, dicen, ok, si los adultos, que son los que saben lo que pasa, qué es lo que se hace, no pueden con esto, ¿cómo voy a poder yo? ¿Cómo me van a poder proteger si ellos mismos se ven así de vulnerables?
No hablamos de que nosotros como adultos tengamos que esconder, porque los niños se van a exponer a la ansiedad, la tristeza, el enojo durante toda su vida. Lo importante es que ellos puedan ver en nosotros que hay soluciones, que sí, es normal experimentar esto, pero mamá y papá pueden dar el respaldo de no, o sea, vamos a encontrar una forma de salir. Pero sí tiene mucho que ver con lo que decimos y lo que ellos ven en nosotros. De nada sirve decir, no, sí, no pasa nada, estamos bien, y con la gran cara de preocupación. Sí. O si al rato están escuchando que mamá y papá están discutiendo. Entonces, es necesario ser congruentes con nuestra expresión, con lo que decimos y con lo que hacemos, además de la manera en que se hace. Muchas veces queremos que los niños nos cuenten. El niño nunca nos va a decir, tengo ansiedad. Entonces, es muy probable que veamos berrinches, que veamos que están irritados. Y la respuesta ante las emociones de los chicos, de los niños, de las niñas, muchas veces es de rechazo. No te sientas así, no llores, no te enojes. Ay, es que vos. Entonces, esto no ayuda a crear una relación de confianza, porque el niño tiene que sentir que es capaz de llegar y decirnos, me siento mal. O sea, tal vez no nos va a explicar como nosotros lo haríamos, pero sí nos puede dar un indicador, pero no nos va a llegar a decir si nosotros siempre que vemos que manifiesta una emoción, lo rechazamos y le decimos que no lo haga, que no se sienta mal, que no pasa nada, porque evidentemente sí pasa algo. Entonces es muy importante poder abrazar las emociones de los niños, poder contenerlas y validarlas. Como te sientes preocupado, está bien que te sientes preocupado, no decirle no te sientas así, sino que validar y trabajar sobre el miedo en general. Como que está bien que estés preocupado, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te preocupa? Y platicar acerca de eso y poco a poco ir desmitificando, explicando, no, las cosas no son así, pero con amor, con atención, no con rechazo, porque muchas veces creemos que al no exponerlos, al no decirles lo que pasa, que mejor que no vean que estamos preocupados, los estamos cuidando. Pero de alguna manera, primero se van a dar cuenta. Sí. Y segundo, si en ese momento de niños no pueden desarrollar estrategias para enfrentar la ansiedad, más grande va a ser más difícil. Entonces ellos de alguna manera tienen que exponerse a personas que puedan manejarla, a ver cómo se soluciona. Claro que a ellos se les explica de una manera más de acuerdo a su edad. De acuerdo a su edad, exacto. Y también hay niños a los que se les acostumbra a decirle, los niños no lloran. Ajá. Los niños desde pequeños se les empieza a decir, los niños no lloran, ¿no? A reprimirle esas. Y me imagino que otra manera también puede ser porque a veces no vamos a tener respuesta o no vamos a tener una solución inmediata, pero también aceptar que esa es una posibilidad y que vamos a tener que buscar otras alternativas. Sí. Imagino yo que es una opción también. Vamos a leer algunas preguntas que nos han dejado de comentarios en nuestras redes sociales. Una es de Crisia Romero. Ella nos pregunta si sentir estrés o ansiedad es bueno o malo. Vaya, es lo que explicaba Amy, que el estrés en cierta medida, o sea, nos ayuda a reaccionar, a hacer como ciertas cosas. Bueno, tengo este trabajo para cierto día, entonces quieras o no, ese estrés me puede motivar a que yo realice mis actividades cotidianas. Y como decía Amy, es en el presente, ¿verdad? Pero ya cuando se pasa a una ansiedad, o sea, el estrés puede determinar o puede influir para que haya una ansiedad a largo plazo. Entonces, si seguimos como con esta tensión, estas sensaciones constantes en nuestro cuerpo, pasamos después a una ansiedad, y que ahí sí ya no, digamos, ya no hay como un riesgo o algo que realmente nos vaya a hacer daño, nos vaya a afectar. Y es cuando nos empieza a limitar o a incapacitar en ciertas cosas. Al principio quizás podemos hacer como pequeños cambios en nuestra vida. Bueno, dejo de hacer esto, no me enfrento a esta situación, entonces no voy a tener ansiedad. Y era lo que decíamos en uno de los programas, desplazamos como esas emociones o esos sentimientos en otras cosas, evitamos también esa situación que nos genera temor, preocupación,
y al final siempre va a estar ahí, pero nos vamos limitando de hacer actividades cotidianas. Otra pregunta que tenemos acá en nuestras redes es, en las zonas rurales, las personas que tengan ansiedad, ¿a dónde pueden ellas acudir para recibir una atención? Bueno, si en la zona rural, digamos, hay los ecofamiliares que todavía creo que están funcionando, o las unidades de salud, lo ideal sería que ahí hubiese una persona de salud mental, ¿verdad? Pero si no se tiene la posibilidad o en la unidad de salud no se cuenta con un psicólogo o psicóloga, entonces es importante que se busquen los apoyos con organizaciones sociales que tengamos conocimiento que sí trabajan en el área de la salud mental y a ver ahí con quién se puede apoyar o ellos pueden referir también con otra institución. Es importante, eso sí, que busquen atención profesional. Sí. Perfecto. Vamos a continuar con las preguntas. Y cuando una persona presenta ansiedad, ¿cómo puede hacer la persona para manejar esta ansiedad? ¿De qué manera se puede controlar, digamos, o cómo puede hacer para minimizar? Sí, para minimizar los síntomas de la ansiedad. Lo primero es buscar ayuda profesional, pero también podemos por nuestra cuenta implementar algunas estrategias. Sin embargo, una no sustituye a la otra, sino que tiene que ser un trabajo tanto dentro del consultorio como fuera. O sea, no puede ser que las técnicas solo las implementemos 1 hora de terapia y ya después ya no. Es importante volver al tema de que la ansiedad tiene esos 2 componentes, el fisiológico y el cognitivo. Cuando hablamos de los síntomas físicos, ayudan mucho las técnicas de relajación. Hablábamos del tipo de respiración. Usualmente no respiramos a profundidad en general, cuando estamos ansiosos menos. Entonces es importante darnos el tiempo para realizar, hay una técnica llamada respiración diafragmática, que uno va contando el tiempo en que toma aire, lo mantiene y exhala, de manera que pueda oxigenarse bien el cuerpo. Eso le permite también al cerebro hasta cierto punto relajarse un poco. También hay técnicas de relajación muscular, de visualización. No a todas las personas le funcionan el mismo tipo de técnicas. Por eso es importante también la guía de un profesional que pueda implementar la estrategia que mejor se adapte a la persona y también al tipo de ansiedad que está presentando. Luego tenemos los pensamientos, la parte cognitiva, que es quizás la más complicada. Lo primero es identificar qué nos genera ansiedad. Y con esto pasa un fenómeno muy interesante. A veces la gente, como algo le causa malestar, dice, no voy a pensar en eso. No voy a pensar en eso porque me pongo mal. Pero sobre lo que no sabemos, sobre lo que no conocemos, no podemos hacer nada. No lo podemos cambiar, no lo podemos modificar, porque no sabemos a qué le estamos teniendo miedo. Entonces, primero identificamos qué. Luego, también es necesario darnos el tiempo, organizarnos para experimentarlo. Algo que pasa mucho con la ansiedad es que pasamos todo el día con este nerviosismo, con estos pensamientos de me va a pasar tal cosa, le va a pasar tal cosa a tal persona. Entonces, y no nos deja todo el día. Es como decir, ok, sí, voy a pensar en eso, pero voy a pensar en eso 1 hora al día. Nosotros bromeamos y le decimos que es la hora de preocuparse, la hora de sentirse mal. Entonces nos sentamos, podemos escribirlo, escribir ayuda mucho, también conversar con otras personas y sacar todo. Y ahí mismo, aparte de que estamos pensando en la preocupación, también podemos identificar soluciones. Luego viene el otro componente, que es ver qué tan real es lo que estoy pensando, qué tan objetivo es. A veces pasa que las cosas son reales, son objetivas, que realmente tenemos una razón para estar preocupados, pero que pensarlas de esa forma no es útil, o pensarlas todo el día. Entonces, si no podemos dar una respuesta, si no podemos solucionar, si con preocuparnos no vamos a quitar la pandemia, entonces tenemos que buscar un pensamiento alternativo. Este es un proceso bien complejo que lo mejor es llevarlo en terapia, porque los pensamientos alternativos, o sea, no puede ser como
el pensamiento original, me voy a enfermar, y el pensamiento alternativo, no me voy a enfermar. No es automático. Porque no es creíble. O sea, tiene que ser igual de válido y de realista que el pensamiento que nos está generando ansiedad. Entonces tenemos que pasar por todo este proceso. Además, pueden ayudar técnicas de distracción. La distracción hay que tratar de evitar. A veces nos distraemos leyendo, viendo la televisión. Cosas que sean de una sola vía, que yo estoy viendo o escuchando. Porque a veces pasa que decimos, me voy a distraer viendo tele, y está la tele prendida, pero yo estoy pensando otra cosa. Entonces, es necesario que sean actividades de doble vía, que yo tenga que hacer algo, que tenga que pensar en otra cosa, porque el cerebro no se puede ocupar de dos temas complejos al mismo tiempo. Entonces no podemos estar pensando en la ansiedad y estar pensando en resolver un crucigrama o ganar una partida de ajedrez o algo así. Entonces, solo puede focalizar en uno. Sin embargo, una técnica de distracción sin la parte cognitiva, sin modificar los pensamientos, no va a ser útil, porque solo nos vamos a distraer un rato y cuando ya no estemos en esto, volvemos al pensamiento. Entonces, sí, realmente la intervención que se hace puede llegar a ser muy variable. De hecho, no va a ser la misma que una fobia, que algo en concreto que nos dé miedo, porque ya ahí es otro tipo de intervención. Pero por eso es que se recomienda la ayuda de un profesional. Y bueno, lo otro con lo de los niños, que también nos preguntaban. Con los niños cuando están muy chiquitos y sabemos que no van a poder expresarnos y decirnos, yo tengo miedo, tengo esto, lo otro. Entonces que los padres pueden hacer una carita, o sea, ellos mismos la pueden ir a dibujar, alegría, tristeza, enojo, cuestiones así, o sea, las básicas. Y cuando ya ellos les preguntan a sus hijos, ¿cómo te has sentido ahora? Entonces seleccionaba una carita, tocaba una carita de cómo te sentís. Entonces es más fácil también para los niños cuando lo ven, lo están viendo, que ellos puedan ir manifestando. Entonces, y cuando ya seleccionen una, le pregunten, ¿y por qué? ¿Qué tenés? O sea, que vayan tratando de investigar qué es lo que el niño siente, niño o niña. Y lo mismo, bueno, puede ser cuando ya los niños están más grandes, sí, las preguntas quizás son un poquito más concretas, como ¿ha pasado algo este día que te ha limitado o cómo te has sentido? Cuestiones así, ya dependiendo de la edad de los niños, ya pueden ir viendo los padres, y también que no todos los niños, aunque tengan cierta edad, pero son muchos que son como más despiertos y pueden expresarse mejor. Entonces, dependiendo, cada padre conoce a sus hijos, ¿verdad? Y saben cuál fuera la manera más adecuada para poder hablar, hablar de eso y que los niños puedan expresarse. Ya con un adolescente, sí, ¿verdad? Es como puedes hacer como un punto de comparación. Fíjate que vi esto en las noticias, o pasó esto, ¿qué pensás vos? O ¿qué te ha movido? ¿O has visto algo parecido? Cuestiones así. Entonces ya con los adolescentes se habla de una forma más abierta, digamos, porque ya tienen mayor conciencia también de lo que está pasando. Entonces esas pueden ser algunas cosas que los padres pueden ir retomando para hablar o hacer como ese tiempo con sus hijos para que se manifiesten. Es un tema bastante largo, creo que nos han aclarado muchísimo. Yo les agradezco a las dos porque ha sido un programa bastante interesante, que espero también que a nuestra audiencia le haya servido todos los consejos y todas la profundidad que se le ha dado sobre el tema de ansiedad. Vamos a cerrar con dos preguntas. ¿Dónde pueden acudir? Nos pregunta Kelly Elizabeth, las personas que son víctimas de violencia. ¿A dónde se puede acudir? Fíjate que el tema de la violencia, o más bien prevención de violencia también, lo vamos a abordar en un próximo capítulo. Entonces que ahí quizás ahondaríamos más también sobre la información, pero lo ideal es que las mujeres busquen instituciones que ya sabemos que trabajan con la mujer específicamente, y que ahí se pueden, tanto hay atención psicológica como legal si es necesario dependiendo de los casos. Entonces pueden acudir a instituciones o asociaciones
sociales. Igual vamos a estar hablando de este tema en el próximo programa, les invitamos siempre a que nos acompañen. Sí. Les agradezco nuevamente, agradezco también a las personas que nos han estado acompañando a través de nuestros medios Bálsamo Radio TV. Les recuerdo que por la tarde, los miércoles a las 3 de la tarde, se retransmite el programa Cuidándonos en Comunidad para que usted lo pueda escuchar en Radio Bálsamo 92.1. Gracias, Amy, por haber venido. Esperamos que pueda venir en otra ocasión también para platicar sobre otros temas. Y Damaris también, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Tal vez antes de terminar unas palabras o un consejo cada una que pueda darnos a los que estamos pendientes del tema de la ansiedad. Sí, bueno, un gusto haber estado este día con todas las personas que nos sintonizaron. También hacer como un énfasis en que nosotros podemos controlar, digamos, lo que nosotros estamos sintiendo y nuestro presente, pero no podemos controlar nuestro futuro. Entonces, la ansiedad, como decíamos, es exceso de futuro y podemos hacernos conscientes de trabajar en nuestro presente. Amy. Creo que hacer énfasis en la importancia acerca de conocerse, de conocer nuestras emociones, de validarlas, de ser amables con nosotros mismos. A veces uno mismo se dice, ay, ¿por qué estoy preocupada por esto? Ay, que yo, pero sí es importante, válido y es normal sentirse mal durante este periodo, pero también tenemos que hacerle frente, conocer para poder posteriormente modificar o cambiar. Bueno, nuevamente gracias, espero que estemos juntas en otro programa más adelante y también gracias nuevamente a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo programa de Cuidándonos en Comunidad. Hasta la próxima. Cuidándonos en Comunidad es una iniciativa que surge a raíz de la situación de emergencia que vivimos en El Salvador debido al COVID-19. Muchas personas están presentando diversos síntomas físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos, despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día mediante